Con nuestro estudio del Evangelio de Mateo, y en el día de hoy nos dirigiremos al capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 38 hasta el 48, porque como veis hay una unidad ahí, y es lo que tiene que ver con el amor hacia los enemigos. Luego diré cómo lo vamos a dividir, pero vamos a leer en principio Mateo capítulo 5, empezando en el versículo 38 y hasta el 48. Dice así la palabra del Señor. Está hablando Jesús en el Sermón del Monte y dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte tu túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, y como siempre pedimos que Él la bendiga en nuestros corazones. El título que podamos dar hoy a nuestro mensaje, el título general, casi la mayoría de las Biblias nos lo pone en la parte de arriba en negrillas: el amor hacia los enemigos, el amor a los enemigos. Y como digo, vamos a dividirlo en 2 partes, porque como veis, estamos explicando todas esas veces en las que Jesús dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y aquí aparece 2 veces, como veis, en el versículo 38 y en el versículo 43. Así que vamos a dividir nuestro mensaje en 2 partes, aunque el tema va a ser el amor hacia los enemigos, va a ser la venganza, va a ser todas esas cosas, ¿verdad?, contra las cuales el Señor Jesús nos quiere advertir. Pero aún así tenemos que hacer estas 2 partes, porque la primera parte nos va a hablar más sobre la no venganza y la segunda parte nos va a hablar de forma más general sobre el amor que tenemos que tener hacia nuestros oponentes, hacia las personas que no nos aprecian, que no nos quieren. Por eso empezamos en la primera parte, desde los versículos 38 al 42 incluido. Y como decía, aquí vemos lo que los eruditos llaman la quinta antítesis en el Sermón del Monte, y es simplemente esa frase que dice Jesús: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Creo que todos sabemos que eso es lo que se llama habitualmente la ley del talión, o la lex talionis, como le llamaban los latinos. Es esa ley por la cual se da la medida justa hacia la agresión que te han hecho. Esa ley, aunque no lo parezca, ha sido la base de la mayoría de las leyes que tenemos ahora. Tanto en Grecia como en Roma se estimaba mucho esta ley del talión, pero es una ley que procede del Antiguo Testamento. Los textos los voy a decir, no los vamos a leer: Éxodo capítulo 21 del 23 al 25, y también Levítico 24 y Deuteronomio 19. Esos son los textos que contienen la ley del talión. Voy a leer solamente un trozo de Éxodo 21. Dice: mas si hubiere muerte, hay un conflicto, ¿verdad?, entre 2 personas o entre varias personas, y dice la ley: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Así que hasta cierto punto, como veis, es una ley justa, es una ley conforme a derecho. ¿Por qué? Porque si
a una persona le hacen un daño y le rompen un diente, pues la persona que se lo ha hecho tendría que pagar con otro de sus dientes, por decirlo así, ¿verdad?, de una manera que lo podamos entender. Pero digo que es una ley hasta cierto punto justa porque prohíbe la venganza en exceso. Hay personas que si les rompen un diente, ellos matan al que se lo ha roto. Y eso sería injusto, ¿verdad? Es tomarse una venganza excesiva. Y aquí en esta ley solamente se puede llegar hasta el límite del daño causado. Ahora hay aquí algo importantísimo que tenemos que entender. Escuchadme muy bien, y los que escuchan por el audio también, que me escuchen muy bien. Esta ley del talión fue dada a los jueces, fue dada a los magistrados, fue dada a los que tenían que impartir justicia entre el pueblo. No fue dada a los individuos para que nos tomásemos la venganza por nuestra mano. Ojo con esto, porque es la clave de todo lo que viene después. Así que tenemos que entender que, aunque la Biblia habla de esta ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, dar conforme a lo que te han hecho, eso es una ley que nosotros no la podemos ejercer, no la podemos poner en práctica. Es una ley dada para los magistrados, para los que tienen que impartir justicia. ¿Y por qué digo esto? Porque la tradición rabínica, porque los fariseos de los tiempos de Jesús, una vez más, habían tergiversado esta ley. Por eso Jesús emplea, como digo, este tipo de antítesis en la cual dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Es decir, vamos a dar la interpretación de esa ley del talión que aparece en el Pentateuco. Sí es verdad que la palabra de Dios dice que esto debía ejercerse así en un principio, pero los fariseos lo que habían hecho es darle el salvoconducto, darle el permiso al individuo para que se tomara, como hemos dicho, la justicia por su mano. Es decir, a mí me hacen algún mal, pues yo tengo el derecho de hacerle el mismo mal a quien me lo ha hecho. Eso es lo que los fariseos habían enseñado. A cada hombre, a cada mujer, se le permitía convertirse en juez y en verdugo, es decir, la persona juzgaba lo que le habían hecho y al mismo tiempo podía convertirse en la persona que ejecutase esa venganza hacia la persona que le había hecho mal. Así que los fariseos, en lugar de reconocer adecuadamente la ley del ojo por ojo y diente por diente como un límite para el castigo, ellos la estaban usando a su conveniencia como un mandato para la venganza. Y esto, hermanos, lo podemos ver a lo largo de la historia, incluso en el día de hoy. El pueblo judío, cuando alguien le ataca, ellos contestan con ataque. Terrible, ¿verdad? Terrible. Que no hayan entendido cuál ha sido la enseñanza de Jesús. Yo comprendo que a niveles políticos, a niveles de naciones, las cosas no son lo mismo, y eso lo entiendo. Pero tengamos cuidado con esto, porque lo que Dios dio es una restricción hacia los tribunales civiles, algo que la tradición judía había transformado en una licencia personal para la venganza y para la barbarie. Yo me imagino, ¿verdad?, si cada uno nos tomáramos la justicia por nuestra mano, lo que sería esto, ¿verdad? Y todo el trabajo que tendría la policía y todo el trabajo que tendría la Guardia Civil. Porque Dios no quiere, y esto no está solamente aquí en el Sermón del Monte, sino se encuentra en muchos lugares de la Biblia, Dios no quiere que sus hijos seamos violentos. Dios no quiere que sus hijos seamos agresivos, ni vengativos, ni siquiera quiere que seamos reivindicativos. Si nuestra vida solo se basa en una defensa obsesiva de nuestros derechos, el gozo del Señor y la paz del Señor
van a desaparecer muy rápidamente. El cristiano de verdad debe estar lejos de la autodefensa, de la reclamación y de la exigencia. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Lo digo por experiencia propia y también lo digo por otras cosas que he visto. Hay personas que son muy buenos creyentes hasta el momento en que tienen que hacer valer sus derechos. Y lo hemos visto y, como digo, lo hemos experimentado personalmente. Es decir, no estoy hablando de nadie, estoy hablando de mí. Muy buen creyente. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengo una reunión de trabajo en que mis derechos se ponen en juego. Y entonces parece que todo está permitido. Parece que puedo gritar, que puedo elevar la voz, que puedo insultar. Está diciendo el Señor, cuidado con esto. Cuidado con esto. Porque cuando invaden tus derechos, cuando hay alguna persona que se pasa contigo, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo debe reaccionar un cristiano? Eso es lo que nos va a enseñar aquí el Señor. Cuando tienes que hacer una reclamación delante de cualquier organismo oficial, ¿en qué actitud vas? ¿Vas haciendo valer tus derechos, elevando la voz y siendo agresivo o agresiva? ¿O vas como un hijo de Dios tiene que ir? Hay creyentes, como digo, que son muy buenos creyentes, hasta que van a una reunión de comunidad de vecinos, por poner un ejemplo. Hay creyentes que son muy buenos creyentes hasta que tienen que ir a reclamar una prestación. Hay creyentes que son muy buenos creyentes hasta que tienen albañiles o tienen pintores en casa. Y cuando tienen que decirle algo que están haciendo mal, lo dicen de una manera que no es apropiada para un hijo o para una hija de Dios. Y eso, como digo, lo tenemos que decir porque es lo que dice la palabra, aunque nos acusemos a nosotros mismos. Hay creyentes que somos extraordinarios creyentes hasta que nos subimos en nuestro coche. Y cuando alguien hace algo indebido y se pasa un semáforo o hace algo que no debe, entonces dejamos de ser esos buenos creyentes y por nuestra boca salen sapos y culebras, salen cosas terribles, no propias de nosotros. Pero el mandato de Dios siempre ha sido: no te tomes la venganza por tu mano. Fijaros en lo que dice en Proverbios, no en el Nuevo Testamento, sino en el mismo Proverbio 25-21, dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Es algo que nos suena de Romanos, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo también recogió esa frase, pero esa frase no se la inventó el apóstol Pablo, esa frase está en Proverbios. El apóstol Pablo dice: no paguéis a vosotros a nadie mal por mal, y procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. La palabra de Dios nos prohíbe la venganza. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor nos pregunta ahora a cada uno de nosotros, como digo, al que habla el primero: ¿cómo vives la ofensa? ¿Cómo vives la afrenta? ¿Cómo vives la agresión? Cuando una persona te afrenta, cuando una persona te ofende, incluso cuando una persona te da un empujón o te hace algo físicamente, ¿cómo lo vives? Ahora después diremos que eso no es legítimo, que nadie te haga daño. Eso también el Señor lo rechaza. Pero cuando ocurre, ¿cómo lo vives? Porque si estás usando la venganza personal, estás pisando un terreno muy peligroso. Y muy peligroso porque puedes excederte, porque puedes pasarte, porque no somos justos, porque nos vengamos más de lo que nos debemos. Y si nos han hecho un daño, nosotros nos solemos vengar
10 veces más. Por eso el Señor Jesús enseña a sus discípulos el perdón hasta 70 veces 7. Frente al deseo de venganza, el Señor dice, practica el perdón. ¿Tienes ganas de venganza? Sí, practica el perdón. Por eso vamos a ver aquí rápidamente, desde los versículos 38 al 42, varias enseñanzas también para nosotros que vivimos en un estado de derecho y podríamos pensar, bueno, pero ¿qué nos está enseñando el Señor? En el versículo 39, no resistáis al que es malo. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Pero qué está diciendo aquí el Señor? Es que Él no entiende que nosotros tenemos una dignidad. Él no entiende que nosotros somos personas. Cualquiera que me hiere, pero ¿por qué me tiene que herir otra persona? ¿Es que Dios no quiere que defendamos nuestros derechos? ¿Es que Dios quiere que nos volvamos tontos y que todo el mal que nos cause los demás nos parezca bien? Tenemos que aclarar que lo que vamos a leer después, que las enseñanzas que Jesús da, las está dando a individuos. Nosotros no le podemos decir a las autoridades, mirad, no resistáis al que es malo. Al que os hiera en una mejilla, ponedle también la otra. Eso no se le puede decir a la Policía Nacional, porque entonces estamos perdidos. Eso no se lo podemos decir a la Guardia Civil. Mirad, si hay alguno que se porta mal, bueno, vosotros lo perdonáis, le dejáis que siga, va uno a 180, no pasa nada, venga, dejadlo, bueno, no pasa nada, venga. No, estos son mandamientos dados a individuos concretos, no a instituciones, no a autoridades civiles, no a los gobernantes que tienen que impartir la justicia. Eso va por otro lado. Pero a nosotros, a los de a pie, a los individuos, a las personas que somos creyentes, nos dice el Señor, en primer lugar, el 39, no resistáis al que es malo. El creyente debe denunciar el mal que hay en su entorno. Sin embargo, no debe guardar rencor al que es malo. No se trata de luchar contra esa persona con las mismas armas que esa persona utiliza en contra nuestra o de los demás. Si la persona utiliza las armas de la violencia, de la agresividad, no se trata de luchar como ella o como él lucha. Es mejor la no lucha, dice aquí el Señor, venciendo el mal con el bien. Es lo que técnicamente se llama la no resistencia. Así que la primera frase, no resistáis al que es malo, lo que significa es, no le contestéis de la misma manera que él actúa. Ahora hay otra frasecita, ¿verdad?, que a veces no se entiende bien, y es esta del versículo 39 al final, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Nadie, ni padres, ni maridos, nadie tiene derecho a maltratar a otra persona, nadie. A Jesús se le planteaba esta cuestión y él lo que quiso decir aquí no es aceptar la violencia física, aguantaros y encima ofrecerle la otra mejilla, ¿verdad? Sabéis que la Biblia a veces utiliza expresiones, utiliza ilustraciones. Después vamos a ver en el Sermón del Monte otras como, y ya hemos visto algunas, ¿verdad? Como esta de si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela. Es decir, hay expresiones que hace falta explicarlas y entender cuáles fueron o cuál fue el sentido con el que Jesús las dijo. A lo que se refiere Jesús aquí es que ante una agresión física o ante una agresión verbal, nuestra reacción no debe ser violenta. Eso es a lo que el Señor se refiere aquí. Si te hieren en una mejilla, no le hieras tú a él en la suya. La reacción no debe ser violenta. No repitas lo mismo. Y poner la otra mejilla no es invitarle al que te está agrediendo a que te pegue otra vez. Sino poner la otra mejilla, a lo que se refiere aquí es a renunciar a la venganza y mostrar perdón. Es decir, cuando la persona ve que tú no eres vengativo, que tú no haces lo mismo que esa persona hace. En el versículo 40, otra enseñanza de Jesús,
Y está poniendo ejemplos de cómo no tomarnos la venganza por nuestra mano. Versículo 40. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ni que decir tiene el comportamiento que debe tener un creyente cuando es llamado a juicio. El Señor nos da muchas pautas de conducta, ¿verdad?, para que nosotros sepamos cuando un juez nos llama, porque tenemos que declarar para algo, cuál debe ser nuestra ética allí, nuestro comportamiento, porque muchas personas nos van a estar mirando y muchos saben que somos creyentes. Hay un juez que nos llama y dice, mira, tú no has podido pagar lo que debes, la hipoteca del piso no la has podido pagar, pues te vamos a quitar la túnica. Pues señor juez, no solamente la túnica, si hace falta que le dé la capa, se la doy la capa también. Eso es un testimonio, hermanos. No sé si nos damos cuenta, pero es así. Si nosotros vamos allí y decimos, no, porque la túnica es mía, porque no sé cuánto, y ese no es... No. El Señor dice aquí, mira, no uséis las mismas estrategias. Vamos a ver, a lo largo de todo el texto, vamos a ver cómo lo que el Señor quiere es que no seamos igual que los del mundo. Ellos actúan de una manera, pero nosotros tenemos que actuar como actúa nuestro Padre Celestial. Y así creo que vamos a concluir el mensaje hoy. No actuéis de la misma manera que actúan ellos. ¿Ellos cómo actúan? Defendiéndose, siendo violentos, llamando a su abogado, no te doy la túnica. No, mirad, no he podido pagar, sí. ¿Qué tengo que dar? ¿La túnica? Sí, pues mire, tengo también la capa. Si es necesario, doy también la capa. ¿Es que somos tontos los creyentes? El Señor quiere que nos comportemos como lo que somos, hijos de Dios, que se comportan como Dios se comporta, porque a Dios, cuando le pedimos cosas que no merecemos, el Señor muchas veces nos las da. Y lo vamos a leer también después, no quiero adelantarme. En el versículo 41, a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Sabéis que había una ley romana, que los romanos habían impuesto, porque eran los que gobernaban allí en Palestina y en otros lugares, que cuando un soldado iba con su petate caminando, con su arma y con todas sus cosas que él solía llevar, tenía derecho a decirle a una persona que estuviera por allí, llévame mi petate durante una milla. 1,5 kilómetros. Y la persona, siendo judía, imaginad lo que significaría no solamente que estaban invadidos, no solamente que aquel imperio romano les pedía impuestos, sino que los propios soldados les decían, llévame la carga durante una milla. Y la persona tenía que llevarle la carga durante una milla. Mirad lo que dice el Señor aquí. No sé si observáis la ética superior que el Señor impone aquí. Cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Señor, por favor, otra vez me estás diciendo que me comporte como una persona que no tiene sentido. ¿Que lleve la carga durante 2 millas? ¿Por qué? Llévasela 2 millas. Así el soldado va a saber que tú eres un hijo de Dios. Tú lo haces para complacer a Dios, tú no lo haces para complacer al emperador de Roma, que es el que ha mandado esta ley. Nuestras normas son superiores a las normas de cualquier reino de este mundo. Yo quisiera, hermano, que no nos quedáramos con ningún ejemplo de estos diciendo, bueno, es que en la iglesia nos enseñan a que nos comportemos como personas que no tienen mucha inteligencia y que a todo dicen que sí y que a todo... Yo quisiera que entendierais bien el fondo de lo que el Señor está diciendo. El Señor está hablando de una ética cristiana, una ética que no se preocupa por lo que se preocupan los demás. Llévame la carga 1 milla. Vaya, te tengo que llevar la carga 1 milla, pues que sepas que es porque eres soldado romano, si no yo no te la llevaba, porque yo soy un judío, porque yo tal. O se la lleva y le dices, ¿quieres que te la lleve otra milla más? ¿Cómo? ¿Pero tú quién eres? Yo soy hijo de Dios, yo soy creyente, yo he creído en Cristo.
Al que te pida, dice el versículo 42, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El derecho a la propiedad también es reconocido en la Biblia, igual que el derecho que tenemos a que nadie nos agreda, también el Señor en la Biblia reconoce el derecho a la propiedad. Tenemos derecho a tener nuestra casa, a tener nuestro coche, a tener nuestra cartilla en el banco, y nadie tiene derecho a decir, oye, tú, dame parte de tu casa porque yo quiero entrar allí. No, perdón. Tenemos derecho a la propiedad, pero aquí el Señor lo que nos enseña es que somos mayordomos de nuestros bienes y que cuando hay una necesidad imperiosa, nosotros no debemos dejar de colaborar tanto en préstamos como en donaciones. Los préstamos es para que te lo devuelvan y la donación es para que no te lo devuelvan. De una manera o de otra debemos ayudar a los más necesitados. Y aquí nos dice la palabra de Dios, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Como conclusión de esta primera parte, el verdadero carácter cristiano se evidencia especialmente cuando nos hacen daño. Cuando todo va fenomenal, todos somos buenísimos cristianos. Pero cuando tenemos ataques a nuestra dignidad personal, cuando tenemos ataques a nuestra seguridad, a nuestra libertad, a nuestra integridad o a nuestra propiedad, entonces ya las cosas cambian. Cuando nosotros somos amados y respetados por los demás, es fácil ser amable. Como alguien dijo, es fácil ser amable con los amables. Es difícil ser amable con los que no son amables. ¿Cómo nos comportamos, hermanos? Esa es la pregunta que nos está haciendo el Señor hoy aquí. ¿Cómo nos comportamos cuando nos molestan? No cuando lo pasamos bien, no, cuando tenemos que estar con alguien que nos molesta. ¿Cómo nos comportamos cuando nos insultan, nos faltan el respeto? Cuando nos agreden, cuando nos roban, cuando nos desprecian. ¿Cómo nos portamos con esas personas? Porque reaccionar pacíficamente y sin venganza y con verdadero perdón es parte de la ética cristiana fundamental. Eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Y por eso tenemos que pasar a la segunda parte, que está a partir del versículo 43, en el que se nos habla, o Jesús nos habla, de la sexta vez que Él dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y ya es la última vez que nos va a aparecer esto en el Sermón del Monte. Dice el versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Eso es una cita textual del Antiguo Testamento? ¿Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? ¿Alguien me la puede buscar? ¿Me puede decir dónde se encuentra eso? Porque en Levítico 19:18, mirad lo que dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la cita que ellos debían haber tenido en el corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿sabéis lo que hicieron los escribas? ¿Sabéis lo que hicieron los intérpretes de la ley? ¿Sabéis lo que hicieron los fariseos? Hacer dos cosas que nunca se deben hacer con la palabra de Dios. Una es añadir y la otra quitar. Ninguna de esas dos cosas se debe hacer jamás, nunca, con la palabra de Dios si no queremos tener sobre nuestras cabezas el juicio del mismo Dios. Porque Él lo dice así. El que añadiere o el que quitare. Ellos habían hecho las dos cosas. Habían añadido la frasecita, aborrecerás a tu enemigo. Esa se la habían sacado de la manga. Esa la habían añadido de su propia cosecha. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y habían cortado un trocito, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, habían hecho las dos cosas al mismo tiempo. Fijaros si eran sabios o listos para el mal. Mejor listos, ¿verdad? Listos para el mal. Amarás a tu prójimo
como a ti mismo, no, esa frase no, vamos a quitarla. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero había una intención detrás de esto, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, bueno, hay personas que la Biblia la interpretan de una manera, hay personas que dicen que trozos de la Biblia no son inspirados, hay personas que dicen que partes de la Escritura son solamente fábulas y cuentos que se contaban a las personas antiguas, arcaicas, que no entendían, no sabían leer, y por eso partes de la Biblia no son palabra de Dios. ¿Eso se hace de manera inocente o se hace con intención? Siempre cuando veáis alguna manipulación de estas, decís, ¿y esto por qué? ¿Qué quieren conseguir? Claro, si yo quito un trozo de la Biblia y digo que no es inspirada, todo lo que hay en ese trozo no es normativo para mí. Y ya puedo decir, bueno, pues esto no tengo que cumplirlo, ¿verdad? Pero ese sería otro tema. Es que como me meta en el tema de Génesis, entonces no vamos con el Evangelio de Mateo. Así que vamos a dejarlo aparte. ¿Por qué los escribas, por qué los intérpretes de la ley habían dicho, no, mira, lo que dice la ley es amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? ¿Por qué? Porque ellos querían tener un concepto de prójimo adecuado a lo que a ellos les satisfacía. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo tiene que ser un judío igual de espiritual que yo, que cumpla las mismas normas que yo, que haga las mismas cosas que yo, que sea una buena persona, etcétera, etcétera. Pero tu prójimo no puede ser un gentil. No puede ser un gentil. Eso lo tengo que aborrecer. ¿Os dais cuenta, verdad, de la intencionalidad, no? Y una persona que en el pueblo no se está portando muy bien y que todo el mundo le acusa de pecado y tal. No, ese tampoco es mi prójimo, aunque sea judío, aunque no sea gentil. Y aquel que está tirado en un camino lleno de sangre y hecho polvo para que yo le ayude, ¿ese es mi prójimo? No, tampoco no. Tiene que ser alguien que, hombre, esté en condiciones y esté bien. ¿Entendéis ahora la parábola del buen samaritano que contó el Señor Jesús? Un judío tirado allí. Y pasa un sacerdote, no le hace ni caso, pasa un levita, no le hace ni caso, y pasa un samaritano. Y le ayuda, y lo lleva, lo socorre. Lo lleva a un lugar para que lo curen, paga lo que vale. Y dice el Señor, ¿quién se comportó como su prójimo? ¿Quién fue? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién fue el prójimo de aquel hombre que estaba herido? Bueno, el que usó de misericordia con él. El samaritano. Ve y haz tú lo mismo. Ellos habían torcido la palabra de Dios en lo referente al prójimo. Un fariseo de los tiempos de Jesús no ayudaba a muchas personas porque él mismo se excusaba en que no era su prójimo. Este no es mi prójimo. Y ellos mismos decidían quién era su prójimo y quién no era su prójimo. Y como se nos ha enseñado y es la propia etimología de la palabra prójimo, es el que tenemos más cerca, el que tenemos más próximo. Prójimo, el que tenemos más próximo, no importa quién sea. Ese es mi prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la norma, esa es la ley, eso es lo que el Señor dice. Ahora, otras 5 frases, y con esto ya terminamos. Otras 5 frases que el Señor dice aquí, frases que tienen tela marinera, para expresar la clase de amor que debe caracterizarnos a los hijos del reino de Dios. Amad a vuestros enemigos. Hay personas que no son creyentes, que dicen que esta es la cima de todo el sermón del monte. Esta frase. Amad a vuestros enemigos. Nunca nadie había dicho nada igual. Y aunque ahora algunos se quieran atribuir la frase y digan, pues yo también amo a mis enemigos, la práctica nos dice que no es verdad. Puedes ser un pacifista que no le hagas daño a tus enemigos, eso es otra cosa. Pero ahora vamos a ver cómo no se basa solamente en la pasividad para no responder y para no hacer daño
a tus enemigos. No, fijaros lo que dice el Señor. Amad a vuestros enemigos. Hay una acción que nosotros tenemos que realizar. No es, yo a mi enemigo, mira, mejor que no me lo encuentre, mejor que no lo vea, no quiero saber nada con él. La cima de la ética del Sermón del Monte, hermanos. Amad a vuestros enemigos. ¿Qué es un enemigo? Bueno, todos lo sabemos, ¿verdad? Es nuestro adversario, es nuestro oponente, es el que va en contra nuestra, no es nuestro amigo, es la persona que nos odia, la persona que quiere nuestro mal. Hay personas que tienen tal alto concepto de sí mismos que creen que nadie les puede odiar y que son tan estupendos que cómo es que esa persona me odia, pero a lo largo de su vida se van dando cuenta como de vez en cuando aparece alguno o alguna y anda, pues mira, yo creía que le caía bien a todo el mundo. Pues no, hay personas que quieren nuestro mal. Pero Jesús nos dice aquí, sentir amor por esa persona que te odia, que quiere tu mal, es sentir lo contrario que él siente. ¿Él qué quiere? Que te pasen cosas malas, quiere tu mal, te odia, no quiere saber nada de ti, es el que se opone a ti, es tu adversario. El Señor dice, tú, ámale. No ámale de boca, ámale deseando de corazón, de verdad, porque eso solamente lo sabe el Señor. Yo puedo decir que amo a mis enemigos, pero si en mi corazón yo no lo tengo, quizá a vosotros os puedo engañar, pero al Señor no. Que en tu corazón haya sentimientos de paz hacia esa persona, que en tu corazón haya sentimientos de bienestar. Amar al que nos odia es la propuesta de Jesús. No importa cuál sea la relación personal que tengamos con ese enemigo nuestro. Hay personas que diferencian y dicen, ya, pero es que tener como enemigo a mi esposa, madre mía, yo no puedo amarla. Tener como enemigo a mi padre o a mi hijo o a mi hermano en la fe, eso tiene tela, entonces yo no puedo. No importa quién sea el enemigo. Puede ser nuestro cónyuge, nuestro hijo, nuestro padre, nuestro amigo, nuestro hermano en la iglesia, un oponente en los negocios, un vecino conflictivo, un adversario político, no importa. Nuestra actitud debe ser la misma, dice el Señor, amad a vuestros enemigos. Sigue el Señor hablando porque no se queda aquí. En el versículo 44 también, la segunda propuesta que nos hace el Señor, bendecid a los que os maldicen. Hay personas que hablan mal de ti, ¿lo sabes? A lo mejor no te lo van a decir a ti, pero yo sí lo he escuchado. Hay personas que hablan mal de ti. Lo primero que nos apetece, lo que nos sale de nuestra naturaleza humana es hacer lo mismo. Ah, ¿ese habla mal de mí? Sí, yo hasta ahora he estado callado, pero ahora me van a escuchar. Ahora voy a hablar yo mal de él también. Voy a sacar todos sus trapos sucios. Voy a maldecirles. Y de nuevo Jesús marca la diferencia porque la ética del reino es una ética superior. Y dice, debes hablar bien de quien habla mal de ti. No, Señor, tú permíteme, yo guardo silencio. No, debes hablar bien del que habla mal de ti. ¿Hay algo digno de alabanza en esa persona que te está haciendo daño, en el que habla mal de ti? ¿Hay algo digno de alabanza? Bueno, sí, si lo pienso mucho, sí. Vale, pues eso es lo que tienes que hablar de esa persona. Bendecid, es decir, hablar bien de los que os maldicen, de los que hablan mal de vosotros. Otra frase más. Haced bien a los que os aborrecen. Los que nos odian no solamente hablan mal de nosotros, si pudieran, nos harían más daño todavía. Incluso a veces van a crear situaciones o artimañas para dañarnos, intentar hacernos daño, no solamente hablar mal de nosotros. El hablar mal es, como yo digo, es un anuncio de que la persona viene a por ti, entonces intentará buscar algún camino, ¿verdad?, para hacerte más daño, no solamente hablando mal, sino demostrando lo terrible y lo malo que eres.
Entonces, cuando esas personas intenten dañarnos, si encuentran la ocasión, cuando estén haciéndonos mal, dice el Señor, hacerles bien. Señor, de nuevo, está intentando hacerme mal, déjame que haga como hacía Gandhi, que me siente y que espere allí con mucha paciencia, no haciendo mal. El pacifismo. Pero el Señor no dice que seamos pacifistas, hermanos. El Señor quiere que seamos más que los pacifistas, más en el sentido ético. Quiere que subamos un escalón más que el pacifista que se sienta y no hace nada. El Señor dice, no consiste en la pasividad, sino en la no resistencia activa. Hacer bien al que te está haciendo daño. Bueno, hermanos, creo que el nivel está bastante alto, ¿eh? Al menos el que está hablando, yo no llego. Pero vamos a seguir un poco más. Última frase del versículo 44. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. La palabra ultrajar lo que significa es alguien que te desprecia con sus palabras. Es casi como lo de maldecir, ¿no? Alguien que te está despreciando con sus propias palabras. Orad por los que os ultrajan y por los que os persiguen. El que te persigue no es el que habla mal de ti o el que piensa mal de ti. El que te persigue es que viene detrás de ti a maltratarte o a quitarte la vida. Fijaros hasta dónde llega el Señor Jesús en su enseñanza, porque Él sabía que dentro de muy poco algunos de los que estaban escuchando el mensaje del Sermón del Monte iban a sufrir estas cosas. Quizá tú y yo no lo hemos sufrido nunca, pero algunos de los que estaban allí escuchando iban a tener personas que les perseguían, iban a tener personas que les ultrajaban, iban a tener personas que iban a quitarle la vida y que lo iban a conseguir. ¿Qué nos manda el Señor aquí? La oración. Orad por los que os ultrajan y por los que os persiguen. Ora por esos que vienen detrás de ti para despreciarte y matarte. Ora por los que te bombardean. Ora por los que te hieren. Ora por los que te quitan la vida. Jesús fue ejemplo de estas palabras en la cruz. Y pidió, claro, Él era Jesús, pidió, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero sin ser Jesús, Esteban, cuando era apedreado, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban no estaba escuchando el Sermón del Monte, pero en el corazón de Esteban estaba el Sermón del Monte. Porque en el corazón de los que somos hijos de Dios están las palabras de Dios. ¿Os acordáis cuando en Juan el Señor dijo, los que son de Dios, las palabras de Dios oyen? Por eso vosotros no las queréis oír, porque no sois de Dios. Los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Y en el corazón de Esteban, que no había estado en el Sermón del Monte, al menos pensamos que no había estado, ¿verdad? En el corazón de Esteban resonaba la frase, amad a los enemigos, haced bien a los que os ultrajan, a los que os persiguen y orad por ellos. Y Esteban así lo hizo también. Y muchos mártires, de los cuales ni siquiera conocemos su nombre, también hicieron esto. Y ahora lo que ya adelantaba un poquito antes, en el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Sed como vuestro Padre que está en los cielos, es lo que nos propone Jesús ahora aquí en este texto. No como vuestros semejantes, no imitéis a las personas con las cuales vivir, porque lo hemos leído antes. No hay justo, ni siquiera uno. No los imitéis a ellos. Imitad a vuestro Padre. Jesús nos hace ver que aunque seamos raros para este mundo, realmente nos estamos comportando como lo que somos, hijos de Dios. Dios ama a sus enemigos. Dios bendice
a los que le maldicen. Dios hace bien a los que le aborrecen. Dios ora por los que les ultrajan y le persiguen. Así es el Señor. Así es Dios. Y dice la palabra de Dios aquí: sed como vuestro Padre. Él es bueno para con los malos. Él es bondadoso a los que no dan gracias por nada. Él es bueno para con los que blasfeman su nombre. Él manda al sol para que caliente y hace que la lluvia caiga sobre el campo del injusto, del que no le quiere. Pero, de nuevo la pregunta, ¿es que Dios no se da cuenta? Son personas muy malas. ¿Por qué Dios no hace nada? Personas que persiguen a creyentes, personas que le están lanzando bombas. Señor, haz algo. Claro que sí, el Señor claro que se da cuenta de todas estas cosas. Un día va a juzgar al mundo, un día va a juzgar a todos los hombres, pero ahora es el tiempo de ser benigno con ellos y de llamarlos al arrepentimiento. Es por eso por lo que todavía el Señor no ha juzgado a estas personas. Nuestros semejantes, nuestros compañeros, nuestros vecinos no van a entender un comportamiento así. Ellos entienden que seamos amables para con los que son amables, pero esto que estamos diciendo, hermanos, es el carácter cristiano maduro, el carácter cristiano completo para cada uno de nosotros. La madurez cristiana está vinculada al perdón y al amor hacia nuestros adversarios. Ahora voy a retomar una frase de nuestro hermano Alfonso, que nos la ha dicho alguna vez. Creo que también él la escuchó de algún otro hermano. Hermanos, qué difícil es esto. Y nos decía él, no es difícil, es imposible. No es difícil, hermanos, hermanas, no es difícil, es imposible. Tú no lo puedes hacer con tus propias fuerzas. Mira, conozco a una persona, no quiero dar muchos detalles porque luego el audio llega a muchos sitios, pero conozco a una persona que no es creyente y ayer por la tarde me sorprendió. Y me sorprendió porque hizo un comentario y yo le tenía por una persona muy bondadosa, una persona, como se suele decir en nuestro lenguaje a veces, por un buenazo. Y yo decía, esta persona no es capaz de hacerle daño a nadie, pero no es creyente. Y ayer dijo una frase delante de mí y dijo, mira, si yo entro a un lugar y digo buenos días y a mí no me contestan, esa persona ha terminado para mí. Y yo dije, Señor, mañana tengo que predicar del Sermón del Monte. Y yo creía que esta persona, pero si todo lo que le pide está dispuesto siempre, si es un buenazo. Los seres humanos, por nuestros propios esfuerzos, por nuestras disciplinas, no podemos llegar a alcanzar las exigencias de Dios. Por eso es necesario el Evangelio, para llevarnos al cielo. Si no, nosotros ninguno podríamos entrar a la presencia del Señor. Y eso es exactamente lo que el Señor está haciendo. No sé si os estáis dando cuenta, pero a lo largo de todo el Sermón del Monte, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿A dónde nos está llevando? A todos sus oyentes les está llevando al mismo sitio. Les está poniendo cuáles son las exigencias de la santidad de Dios. Y les está diciendo, ¿os estáis dando cuenta de que estáis en bancarrota? ¿Os estáis dando cuenta de que no llegáis ninguno? ¿Os estáis dando cuenta frente a la santidad del Dios 3 veces santo, que Él es demasiado limpio de ojos para ver el mal? ¿Os estáis dando cuenta de que todos hacéis malas obras y ninguno llegáis a alcanzar la gloria de Dios? ¿Os dais cuenta o no? ¿Os dais cuenta de que por vuestros propios esfuerzos no podéis llegar al cielo y necesitáis un Salvador? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de que ese único y suficiente Salvador es Cristo Jesús, solo Cristo Jesús y nadie más que Cristo Jesús? El único justo, el único que pagó por vuestros pecados, el único a quien fue imputado cada uno de vuestros pecados para que a vosotros os fuera imputada la justicia de Dios.
Solo Cristo puede proveernos de esa justicia que nos lleva a Dios a través de la justicia conseguida en la cruz. Lo hemos leído también en esta mañana. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo. De esa forma, la justicia divina es transferida, imputada, algunos es que no entienden bien esa palabra, es transferida, es puesta en la cuenta de aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Y ahora ya que hemos sido santificados por Él, ahora ya que hemos sido limpiados por Él, queremos vivir vidas dignas de lo que somos. Efectivamente, hermanos, en este mundo no vamos a llegar a la ética del Sermón del Monte, pero es un aliciente el poder darle gracias al Señor de esa manera. El poder decir, Señor, esta es la ética que tú quieres de tus hijos y de tus hijas. Yo me quiero parecer a ti, Señor. No me quiero parecer a los que tengo cerca de mí, porque sé que no dan la talla igual que yo, pero me quiero parecer a ti. Esa ilusión, ese deseo, es el deseo de todo creyente que ha sido regenerado por el Espíritu Santo y está en Cristo. Ese es el deseo que nosotros debemos tener. Señor, amar a mis enemigos, Señor, me cuesta muchísimo. Sé que no voy a dar la talla aquí en esta tierra. Señor, ayúdame a acercarme a esa meta. No para mi salvación, porque sé que así no se consigue la salvación, pero sí porque soy salvo, porque soy hijo tuyo. Señor, yo me quiero acercar a esa meta que tú quieres, para dar testimonio en medio de un mundo que se odia, en medio de un mundo que no se perdona, en medio de un mundo que parece bueno, pero que luego dice, ese ha terminado para mí. Hermanos, ni dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia, debemos decir que ninguna persona ha terminado para mí. Amad a vuestros enemigos. Que el Señor nos bendiga. Amén.